Desde aquí, en Tlaxcalancingo, en el lugar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Es una hermosa bendición. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encuentran todos ahí en sus casas? Estamos aquí ya en el último mes del año, aunque diga diciembre quiere decir el 10º mes, pero es el último, porque estamos ya en una fecha cambiada. Recuerden que antes el año se iniciaba por ahí, por marzo, pero hoy ya no, hoy se inicia en enero y entonces estamos en el último mes, justo el mes de los fríos, como dicen. Y parece que se pasó volando el tiempo, parece que transcurre rápidamente, aunque desde mi punto de vista el tiempo siempre está ahí estático y los que transcurrimos y pasamos somos nosotros. Los que nos vamos yendo, acabando. Y el tiempo nos contempla nada más como nos vamos yendo. Y así suceden las cosas, ¿no? En esta época ya de celebraciones de todo tipo, hay un concepto que marca muchos pueblos, muchas sociedades en el mundo. Una idea de irse de un lugar a otro. Bueno, primero eran realmente migraciones, ¿no? En los pueblos muy antiguos, en donde tenían que emigrar de un lugar a otro para sobrevivir. Pero después ya no. Ya se tornó como un ámbito cotidiano, y más que cotidiano, sagrado. Resulta que cuando los pueblos se van asentando en comunidades, en lugares ya fijos para vivir, van localizando lugares y sitios también que de cierta manera van a proporcionar una utilidad para la existencia, una utilidad de la que no van a prescindir y van a cuidar. Muchos de ellos, sobre todo, pues es donde existe este elemento líquido vital que llamamos agua. El agua es fundamental y encontrarlo, pues imagínense, pues es difícil, sobre todo el agua que requerimos pues nosotros mismos para consumirlo. Entonces, si encuentras un lugar así, sobre todo un brote de agua, imagínense un brote de agua, un manantial, como existen en México tantos, de repente el agua brota y brota cristalina, clara, y bueno, los primeros pueblos veían, bueno, pues qué extraño fenómeno. Pero conforme fueron evolucionando, pues los fueron transformando en lugares privilegiados primero y luego sagrados,
porque los identificaron con sitios donde de alguna manera alguna divinidad actuaba para que estos existieran. Y se fueron transformando así en lugares sagrados, y son ríos, manantiales, arroyos, también lugares que proporcionaban abundancia de alimento, como los bosques, y lugares donde supuestamente se formaban las nubes, se conformaban como la punta de los cerros, y por eso los cerros pues también van a ser considerados después como sagrados por muchas culturas, pero sobre todo vamos a ver la cultura antigua aquí en México, la mesoamericana, que es la que los considera así, lugares o sitios sagrados. También las cuevas, todas aquellas oquedades que se internan a la tierra de alguna manera, entre los cerros, entre las barrancas, y uno se asoma y de repente pues empieza un camino que no se ve su final, y se empieza a recorrer, y bueno, estos lugares aquí en la época prehispánica los consideraron lugares o sitios sagrados con el tiempo, y los fueron identificando con ciertas deidades, deidades de la tierra, deidades de los bosques, deidades del aire, deidades de las estrellas, deidades del agua. Todos ellos dijeron, pues en este sitio confluyen estas deidades, o está bajo su resguardo, y entonces son lugares o sitios sagrados. Y bien vale la pena, pues además de visitarlo, colocar algo aquí, algo que lo señale, un pequeño templo, cualquier cosa que sirva para decir, este es un lugar de privilegio. Y así los fueron colocando, fueron nombrando los sitios sagrados y los fueron identificando con deidades. En las diferentes lenguas que existieron y que existen todavía en México, pues así se hizo. A estas deidades les fueron dando categorías, propiedades, y los fueron identificando con los sitios a donde ellos pensaban que deberían de estar. Así en los manantiales o en los arroyos o ríos que había, los identificaron con la deidad del agua, Chalchiutlicue, que quiere decir la de la falda de jade, la que tiene faldas de jade, pero el jade que le cuelgan de sus faldas en realidad es agua, es el líquido vital. Y entonces dijeron, bueno, pues todo lugar o la mayoría donde brote agua, la deidad Chalchiutlicue en náhuatl es la que reina, la que domina. Otros sitios en lo alto de las montañas donde se forman las nubes dijeron, este es el ámbito de Tlaloc, de Tlaloctli, el néctar de la tierra, y entonces vamos a dedicarle aquí también lugares sagrados para él. En las cuevas había una deidad Ostoteotl. Ostoteotl quiere decir Dios precisamente de la cueva o de las cuevas. Y entonces donde había cuevas lo dedicaron a él, y era una deidad oscura, la deidad de la oscuridad. Por eso también después recibió el nombre de Tezcatlipoca, la deidad de la obsidiana negra, de la obsidiana de humo, y a ellos los consagraron. Y así gran cantidad de sitios que en México existen, porque siguen existiendo, y lo podemos constatar porque las gentes siguen yendo.
No es que nos cuenten los frailes o los relatores de la época del encuentro, que decían, a tal lugar llega tal cantidad de gente que es un lugar sagrado para ellos, lo dedican a alguna deidad y dicen, pero lo vamos a quitar, lo vamos a borrar y no va a quedar rastro de ello. Sucede que lo intentaron, pero no lo lograron. Sucede que esos sitios continúan estando y la gente continúa yendo a estos lugares como sitios de veneración, sitios de culto que siguen estando, que a lo largo y ancho de, pues aquí de Mesoamérica y de toda América, y pues también del mundo, ¿no? Y en romerías, y nadie los puede detener. Cuando vieron los frailes que no podían detener este flujo de gente a los sitios sagrados, lo que optaron fue cambiar las divinidades que ahí se veneraban y poner las suyas, las que trajeron del otro lado del mar, y ponerlas en el mismo lugar. Y entonces los historiadores, los que cuentan la historia, los que cuentan los relatos, dicen, los indios continuaron yendo a este sitio donde ya estaba la nueva deidad que trajimos, continúan yendo y al parecer ellos, atrás de esa deidad, ellos enterraron su antigua deidad y saben que le siguen o le continúan dando tributo o devoción a él. Así se dice, por ejemplo, de templos que se construyeron y dicen que abajo de los templos o atrás de los altares está enterrada la antigua deidad que ellos veneraban y que no se dieron cuenta los sacerdotes cuando las hicieron. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Buenos días, sales, atendemos, señorito, pase. Hay en México un lugar donde encuentras lo mejor, desde el campo los productos que clarea nuestro sol. Para estar sanos y fuertes, debemos comer los platillos tradicionales preparados por nuestras abuelas y mamás, como las cacamas, calabazas, los alaches, las verdolagas, quintoniles, nopales, quelites, el frijol tierno, guasontle, las habas con nopal, tlatlapas, frijoles quebrados con choconostle o nopales, alberjones, frijoles amarillos hervidos con tequesquite y los deliciosos atoles de cacahuate, calabaza, maíz quebrado o de granillo, trigo, arroz, pinole, maíz azul y de masa. Estos ricos platillos son bajos en grasa y azúcar. Con ellos cuidamos nuestro cuerpo. Come sano. Saborea de nuestros platillos tradicionales. ¡Sabroso! Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. En Navidad, el mejor regalo es poder estar cerca de quienes más quieres, llevar la ilusión de una sorpresa, comenzar las vacaciones soñadas y compartir momentos juntos. Esta Navidad deseamos que estés cerca de lo que más importa. Feliz Navidad te desea Mexicana. La primera siempre será la primera. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Deleita tus sentidos y goza de la música de los grandes exponentes. El sabor de la salsa, en compañía de tu amiga Patti León. Acompáñanos los viernes en punto de las 5 de la tarde. Pide tus canciones. Y no reparo de lo que te haré.
Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues volvemos a Venerable Pan de Maíz. Y bueno, como ve usted, por ejemplo, la semana pasada, aquí en Cholula, un pueblo festejó, bueno, hizo una fiesta a la santa patrona de ese lugar, de ese pueblo, Santa Bárbara Almoloya. Un sitio, un lugar, un pueblo, y que llegan peregrinos pues de muy lejos. Cuando yo llegué, porque tuve la oportunidad de ir, había camiones de todos lados, o sea, camiones grandes que llegaban cargados de gente que vino peregrinando para este sitio, y que yo estoy seguro que es un sitio prehispánico, un sitio de veneración desde la época prehispánica. ¿Y qué es lo que atrae a la gente ahí? Precisamente la palabra lo dice, la palabra almoloya. Al es agua, viene de atl, agua. Moloni quiere decir agua que brota o que se revuelve. Y yan, que es lugar, o sea, entonces se forma la palabra almoloya, lugar donde brota el agua, donde brota revoloteándose. Y yo recuerdo de niño cuando me llevaba mi mamá, mis abuelos me llevaban, íbamos caminando, entonces no había pues, camionetas, coches ni nada, y pues había que irse caminando desde aquí. Y me llevaban de niño, imagínense un niño de 5, 6, 7 años caminar esa distancia, pues sí era algo pesado. Pero lo que yo recuerdo es eso, es la caminata, tanto de ida como de regreso. Y luego como llegando ahí, mi mamá sobre todo me metía al agua, me zambutía al agua. Había una como fuente ahí un poco grande, yo creo que de unos, pues no sé, 100 metros cuadrados o más, y donde mucha gente incluso se metía también. Y mi mamá me metía al agua, y así muchos niños que llevaban también los metían, sobre todo a los niños así, les quitaban la ropa y van para adentro. Y ya estando adentro, bien que podía ver cómo la arena o la tierra que levantaba el agua de donde nacía, cómo se revoloteaba ahí, y cómo el agua que nacía empujaba hasta la arena, la fuerza de estar surgiendo de las entrañas de la tierra, esta agua, y que prevaleció, o sea, se olvidó, se quedó en la noche de los tiempos la deidad que tenían ahí venerando, que seguramente era Chalchiutlicue, porque fue cambiada primero por San Juan. Se llamó primero San Juan ese pueblo, porque Juan estaba relacionado también con deidades del agua. Pero después lo cambian a Santa Bárbara, porque Juanes había por ahí cerca, por todos lados había San Juanes. Entonces lo cambiaron por Santa Bárbara Almoloya. Y llega tal cantidad de gente. Tuve la oportunidad de ir a este manantial. Ahora ya lo tienen arreglado, ya tienen una especie como de piscinitas ahí, en donde el agua sigue brotando. La gente del lugar ya ni le hacen tanto caso, porque pues, para ellos ya no tiene mayor importancia. La gente que viene de lejos sí. Y ahí se estaban metiendo, llegaban las personas mayores, tomaban agua y se echaban en la cabeza, en la frente, en las manos, o metían sus pies. Y los niños pues adentro, jugando, bañándose, ellos, eso sí, todo el cuerpo entero. Porque ese era realmente el motivo o la razón de ir a este sitio, a este lugar.
hoy mucha gente ya no lo tiene tan presente y ya van a otras cuestiones, sobre todo pues a visitar a la Virgen, pero en realidad era un sitio dedicado al manantial que ahí sigue brotando. Sitios así, por ejemplo, el otro sitio que hoy le llamamos San Miguel del Milagro. San Miguel del Milagro, ahí en la zona de Cacaxtla, pues también, ahí era un brote de agua, había un manantial. Después se quedó como pozo, el que sacaban agua también, y hoy parece que ya se secó, o lo secaron. Pero esa fue la razón por la que fue un sitio sagrado, ese sitio, ese lugar, y que cerca construyeron pues esas edificaciones bellas que fueron rescatadas en el siglo pasado, el sitio de Cacaxtla, ahí junto a San Miguel del Milagro. Y también llegan romerías de gente, ¿no? Cantidades de gente de todos los rincones del lugar, ¿no? O sea, digamos de estados circunvecinos, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, en fin, Oaxaca, Guerrero, Puebla, todos llegan ahí a San Miguel del Milagro. Aquí de Tlaxcalancingo pues surgen peregrinaciones, incluso yo recuerdo haber ido algunas veces caminando de noche, la noche anterior, irse caminando desde aquí la comunidad, ya con un grupo de jóvenes, nos fuimos caminando hasta allá, a San Miguel del Milagro. Son tiempos de lluvia cuando eso sucede, y entonces pues los caminos están a veces anegados, con charcos, en fin, pero eso no nos detenía o no detiene a la gran cantidad de gente que peregrina y que camina. Y es caminar, bueno, me acuerdo que fue caminar toda la noche para llegar allí a San Miguel del Milagro. Y las romerías de gente que después uno se encuentra, pues imagínense, es gran cantidad de gente. Y muchos todavía llegan preguntando pues por el agua o por el pocito de agua que ahí estaba y que según nos relataron pues ya no tenía agua, ya no tenía líquido, ya se había secado. Pero que imagínense 500 años antes, en la época prehispánica, pues era un brote bueno para ser considerado así, como un lugar sagrado. Y sucede lo mismo, llegan los españoles, los frailes, y la deidad que ahí era venerada es cambiada por San Miguel. Estoy seguro que ahí se veneraba sobre todo a Quetzalcóatl, porque donde quiera que usted vea a San Miguel, es que ahí fue sitio de veneración de Quetzalcóatl, porque es una serpiente. Y San Miguel es el vencedor de Lucifer, y una de las advocaciones de Lucifer es una serpiente. Entonces, por eso es San Miguel del Milagro. Otro sitio prodigioso de peregrinación que tenemos en México y que subsiste hasta la actualidad. Mucha gente ya pues, piensa que van a eso, a ver a San Miguel del Milagro. Ya olvidaron, se perdió también en su idea, que en realidad sus abuelos, nuestros abuelos antiguos, iban para visitar aquel nacimiento de agua y aquella deidad que ahí se veneraba. Pero así suceden los hechos que estamos presenciando, porque continúa yendo la gente. El otro sitio también importantísimo de peregrinación, por acá, por el centro, porque por el norte y por otros lados también hay sitios, hay lugares de peregrinación, en Oaxaca, recuerden. Aquí, bueno, en el centro se encuentra en el Estado de México lo que conocemos como Chalma, el santuario de Chalma, de Chalmaitl, que quiere decir mano de arena, una de sus probables
símbolos y significados. Chalma. Y ese es el significado de este sitio. Y ahí en Chalma se venera o se veneró en tiempos prehispánicos precisamente a la deidad de la cueva, porque hay una cueva ahí, una oquedad, y adentro veneraban a Ostoteotl, una deidad de esos tiempos. Ostoteotl Tezcatlipoca, el dios negro. Y nuevamente es un sitio, pues, donde pasa un río, donde hay oquedades, donde es una barranca, está rodeado de cerros, nacimientos de agua y todo, y por lo tanto, pues es un sitio sagrado. Y también llegan las romerías de gente, gran cantidad de gente que llega a este lugar, a Chalma, de todos lados. Y es a lo largo de todo el año que están llegando. Continúan llegando para venerar ahora a Cristo, o sea, y sobre todo un Cristo negro que colocaron ahí los frailes para decirle al Señor de Chalma. Y también ya olvidaron que era un sitio sagrado dedicado a una deidad prehispánica. Pero las romerías de gente que llegan son espectaculares. También ya tuve oportunidad de irme ahí, a ir caminando hasta este sitio sagrado. Y realmente sí es importantísimo, es un lugar muy concurrido. Caminar desde tu lugar de origen en pos de llegar a un sitio sagrado, eso sucede en todo el mundo. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el tomillo sirve para aliviar la tos y la gripe? Prepáralo en un té. Para ello, añade 2 cucharadas soperas de tomillo seco en una taza de agua caliente. Déjalo reposar 10 minutos. Cuela y tómalo al menos 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Ela, tlentik chihuahua. Nika kiticho Lolan Radio. Cualica, yo tlente postla. Quema, mastica kika nochime y semanagua tlachtolnagua. Yo pegua, cuacual simocasqui totla. Escucha todos los domingos a las 4 de la tarde El Mundo de la Lengua Náhuatl. Cosmovisiones de una lengua. Acompáñanos y escucha las entrevistas, reportajes, análisis y reflexiones que tenemos para compartir. Asquinamosquimasti y Masehuastlastol, Tlaxcacoyot y Panyaltepetl. Quien no conoce su lengua es un extranjero en su tierra. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues este hecho de caminar a sitios sagrados en náhuatl se dice caminar, nemilistli, la acción de caminar. Caminar es una propiedad del hombre, o sea, el ser humano está hecho para caminar y para correr, más que para estar sentado o estar de pie, nada más. No, estamos hechos para caminar y entonces es muy saludable caminar
peregrinar, ir a sitios sagrados. Y sí, lo comprobé cuando fui a Chalma, que pues fueron 3 días de ida y 3 días de venida desde el poblado de Xalitzintla, irse caminando hasta allá. Y el ejercicio de caminar se complementaba con el ejercicio visual de ir contemplando el paisaje, los sucesos, lo que acontecía, realmente maravilloso. Alejarse de la vida mundana, porque íbamos por caminos, veredas, a orillas de ríos, en fin, a orillas de todo un prodigio, caminar, peregrinar. Y bueno, y si tienes fe del sitio al que vas, pues imagínate, se conjugan muchas cosas para realizar esto. Subir a un sitio sagrado, llegar a un sitio sagrado, es importante, como los cerros que tenemos aquí junto. Bueno, no son cerros, son volcanes. El Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, la Malintzin, que suben comunidades y pueblos enteros ahí a esos sitios. Pues así pasa, así sucede. Están pues llegan a esos lugares y nada los detiene, y año con año siguen yendo. Lo bueno de ahí es que pues no hay templos, o sea, no han ido a colocar templos, a construir templos. Lo que sí hay son cruces que allí sí se pueden, yo digo, pues hacer un sincretismo, porque la cruz era venerada también en la época prehispánica como representando los 4 lugares del mundo, del universo, como pudiéramos decir. Y entonces, pues la gente sigue yendo. Ya les conté que por 10 años estuve yendo al Popocatépetl, a la Iztaccíhuatl, acompañando a don Antonio Analco en estas visitas para hacer peticiones y agradecimientos de agua. Y ahí va toda la comunidad. También tuve oportunidad de ir a la Malintzin en una ocasión con el pueblo de Buen Suceso, San Isidro Buen Suceso, que suben también, pues, sube todo el pueblo prácticamente a un sitio de la Malinche, en donde llevan música, llevan flores, en fin, van a hacer una fiesta literalmente ahí, todos ellos. Y así llegan hasta estos sitios, a estos lugares sagrados. Un sitio que pues para mí es privilegiado, y es un privilegio haber llegado hasta ahí, es haber llegado a el cerro del pueblo de mi esposa, uno de los cerros que ya les conté, el Cuanextepec. Subir a lo alto, caminar, llegar a un sitio sagrado en donde el Tlámat, el que hace peticiones, sobre todo de lluvia, está ahí dirigiendo la ceremonia. Y pues sube gran cantidad de gente, mucha gente suben, porque pues es fundamental, es primordial. Ahí nada más hay una cruz en lo alto, una pequeña cruz que la adornan, la florean, llenan de flores el sitio, llenan de muchas cosas, y llevan alimentos y todo, con esa vocación, con ese ánimo y ese ímpetu de llegar. Y yo, que me creía que podía hacerlo todo cuando había subido al Popo y al Iztac, dije, pues aquí que me dura, y no es cierto. O sea, es un cerro pues un poquito más empinado que el Popo y el Iztac, y pues a duras penas fui pudiendo llegar. Me acuerdo cómo me rebasaban las personas, las gentes que iban cargando cosas, imagínense, cargando cosas para el ritual, y yo que iba sin nada, sin cargar nada más que mi cámara fotográfica, pues ahí iba a duras penas subiendo. Lo bonito de
de la subida a ese cerro es que es entre arboledas, ¿no? Es entre los árboles. Es una vereda que lleva hasta lo alto, caminando entre los árboles. En el camino hay sembradíos de frutos silvestres, sobre todo las zarzamoras silvestres que crecen ahí, que son una delicia, que íbamos probando, iba yo probando y ir viendo. Se llega a un sitio en donde está como una pequeña explanada y luego continúa la subida y cruza uno la neblina en medio de los árboles del bosque y luego se va uno por encima de la neblina y cuando llega uno arriba ve que en realidad son las nubes las que quedaron abajo. Las nubes se ven desde arriba del cerro, así muy, muy claramente. Y de ahí por eso que de este sitio sagrado el nombre del cerro es Cuanextepec, el que tiene las nubes en la cabeza. Y así estar desde ahí observando el panorama. Llegar ahí con gente que pues no conocía más que a mi esposa. Bueno, en esos tiempos esto aún no era mi esposa, la primera vez que llegué. Y ver todo lo que realizan ahí, todo lo que hacen y el fervor que le dedican. Me gustaron sobre todo las danzas a violín y guitarra que ahí efectuaron, realmente maravillosas. Y le pregunté a mi esposa que quién antes había ido a ese sitio y me dijo, pues nadie, jamás nadie extraño a la comunidad había llegado a ese lugar. Imagínense tantos sitios que todavía existen así, que no sabemos, en donde la gente llega a esos sitios sagrados, siguen llegando a hacer peticiones y todo, y no sabemos, porque nadie jamás ha ido. En esta ocasión fue accidental que yo pudiera haber llegado a este lugar sagrado, que de otra manera pues jamás me hubiera enterado ni lo hubiera contado a nadie. Y imagínense a lo ancho y largo de la República que estamos llenos de serranías, porque estamos llenos de cerros, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur, que son cerros, las comunidades que ahí viven, que ahí están, cuántas ceremonias no realizan, no van, no caminan, no hacen el Nemilistli para llegar a estos sitios, a estos lugares, a dedicarle alguna fiesta, alguna celebración, alguna petición. Pues existen, pero no sabemos, no los conocemos. Y los que ya conocemos, por eso ya son ámbitos de estudio y ya empieza a llegar gente. Yo recuerdo que cuando la primera vez que llegué con don Antonio Analco, allí en lo alto del Popocatépetl, allí en el ombligo del volcán, pues veía mucha gente del pueblo de ahí, de Chalicintla, de Nealtican, que llegaban de los ranchos y sabían qué hacer y cómo ahí elaboraban los alimentos y la música y la danza, el baile de los listones, en fin, todo lo que estaba ahí. Estuve ahí yendo como 10 años y todo, presencié cómo empezaron a llegar fotógrafos de todo el mundo a dar cuenta del hecho, porque empezaron a llegar. Llegaron la BBC, llegaron muchos de muchos lugares. Y después dejé de ir, y en una ocasión, 10 años después de que dejé de ir, volví a regresar, y ya estaba invadido el lugar. Ya iba más gente fuera de las comunidades, gente del DF, de Puebla, que gente propia de la comunidad. Y ya habían llegado los mexicaneros hasta allá. Las danzas estas mexicas que conocemos y vemos acá, ya estaban ahí haciendo sus danzas y sus rezos y su forma de hacer estas peticiones que eran ajenas a lo que yo contemplé que hacía don Antonio Analco cuando la primera vez que subí con él. O sea, cómo se distorsionó ya la cuestión de estas peticiones. Y yo creo que por eso mejor que nadie llegue a estos lugares, nadie extraño a ellos llegue, porque sucede este hecho.
estos sitios sagrados de peregrinación, de caminar, de ir, siguen ahí, muchos de ellos intactos, muchos de ellos no ha llegado gente ajena, y qué bueno, y ojalá se conserven así por mucho tiempo, para que continúen estando, porque los continúan dedicando a las deidades antiguas, aunque está ahí la cruz, aunque está ahí, en realidad es la deidad antigua la que continúa reinando ahí, sobre todo si es la deidad del viento, la deidad del agua o de la lluvia, que son las fundamentales que ahí se veneran en estos sitios sagrados, barrancas, cuevas, riachuelos, nacimientos de agua o en la cima de las montañas. La gente continúa yendo a estas peregrinaciones, a este Nemilistli, a este caminar hasta llegar al sitio sagrado y hacer algo que me llene, algo que me satisfaga en relación a la deidad a la que estoy visitando. Como lo estamos viendo que pues continúa sucediendo, nunca lo pudieron quitar ni arrebatar. Pero la madre de todas las peregrinaciones, la madre de todos los rituales, pues es la que estamos viviendo en estos días. Y es la que se celebra mañana, la que se festeja mañana. Es la madre porque se festeja justamente a la madre. Y ahí ya no llegan nada más de los estados circunvecinos, sino que de los estados más lejanos, de todo el país, y yo creo que vienen desde Centroamérica y desde Sudamérica, vienen a visitar a Tonantzin. Tonantzin. To quiere decir nuestro, nuestra. En el náhuatl, los pronombres posesivos, por ejemplo, son no, es mi. O sea, por ejemplo, digo Nonantzin, estoy diciendo mi mamá, Nonantzin. Monantzin, estoy diciendo tu mamá, o sea, tu madre, la tuya, Monantzin. Inantzin es la madre de él o de ella, Inantzin. Namonantzin es la madre de ustedes y Innantzin es la madre de ellos. Y Tonantzin, la partícula to, es para nosotros, para nuestra. Entonces es Tonantzin. Nantzin, que viene de Nantli, Nantli, que es madre, mamá, y Tzin, que quiere decir venerada, sagrada. Entonces es nuestra venerada o nuestra sagrada madre, que es la que se le visita, y ahí sí ya de toda, podemos ir de toda la República. Yo creo que del norte no tanto, pero sí de todo el centro para abajo llegan romerías de gentes. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. El niño de la casa 403 del barrio de San Diego parece tramar un plan malévolo. Ya hemos revisado su buzón. Encontramos la Constitución mexicana y la Convención sobre el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿No les parece sospechoso? Sí, compañeros, hay que ir a visitarlo para decirle que deje eso. Es mejor que no sepa protegerse. No queremos a más niños activistas. Pareja, ya nos descubrió. Sí, y ustedes están violando mi privacidad. El artículo 16 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, otra historia. Desde el norte de México hasta el sur, pasando por el centro y las costas. Mexicana te lleva a conocer tu país. Encuentra tu destino en mexicana.gov.mx. Mexicana, la primera siempre será la primera. Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Abuelita, cuénteme una historia. Siéntate a mi lado, toma tu atole y tu taco para desayunar, que hoy una historia te voy a cantar. Chuiques motlali, tiquis moatu, talmasalus, tiquis moatu, panachichintacuicas munagua. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Acompáñanos a compartir el sentir de nuestra identidad. Ocelo Discoal presenta Historias Campiranas. todos los miércoles a partir de las 8:35 de la mañana por la XHSBE 107.1 frecuencia modulada. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues volvemos a Venerable Pan de Maíz. Y bueno, allí a 6 kilómetros del centro de México estaba, bueno, un pequeño cerro, no es grande, pero el promontorio, que le llamaban así los nativos Tepeyacac, que quiere decir la nariz o la punta del cerro. Y en ese lugar veneraban a Tonantzin en su advocación de Cihuacóatl, que era la deidad del nacimiento, de la vida y de la muerte de todos, también de las parteras. En otra advocación que tenía también era Coatlicue, la que tenía tiene la falda de serpientes. Coatlicue, que es la tierra, la madre tierra, porque decían, es que serpientes hay por todos lados. Hay en las montañas, en los bosques, en el desierto, en los ríos, en la selva, en la sabana, donde sí hay serpientes, entonces la tierra está cubierta de serpientes. Y entonces tiene su falda de serpientes. Y de ahí el nombre de Coatlicue, para darle ese nombre a la tierra, la de la falda de serpientes. Otra de las advocaciones de ella misma era Citlalicue, la que tiene falda de estrellas, porque es reina también de las estrellas, de las que vemos en el firmamento. Y es Tonacacihuatl también, la deidad de los mantenimientos, porque es la que nos da de comer, la que nos da los frutos que de ella nacen para que todos vivamos. Entonces es una deidad importantísima que se venera ahí, y pues acuden desde lejanas tierras a ese sitio a venerarla.
cuando llegan también los españoles y siendo ahí en el centro de México, pues se dan cuenta de este hecho y dicen, bueno, pues esto es algo que no nos esperábamos, vamos a aprovecharlo, porque lo aprovecharon. Y simplemente cambiar la deidad, quitar la deidad antigua y poner una nueva, la Inmaculada, una Virgen Inmaculada que pintó un pintor de nombre Marcos, un indígena, y que la colocaron ahí, pero ningún español iba a esta fiesta, a esta peregrinación. Seguían llegando los pueblos de todos lados, menos los españoles. Y es hasta tiempo después cuando deciden ponerle el nombre de una virgen española, que es de origen árabe, que es Guadalupe, que es una virgen morena de ahí de Extremadura, en España, que le ponen ese nombre a la Virgen, y es entonces cuando empiezan a llegar también gente, digamos, pues española, no nada más indígenas, gente blanca, a venerarla. Esa es la historia, pues, que algunos escriben, porque hay otras historias. Hay la historia de Antonio Valeriano, en donde cuenta que en realidad fue una aparición. Y lea usted el Nican Mopohua, aquí se cuenta, Nican Motlajpan, aquí se relata los hechos que acontecieron, en donde se dice que caminando por ahí, entre las faldas de ese cerro, un indígena chichimeca, Cuautlactoa quiere decir el que habla como el águila, o sea, de Cuautli, águila, y Tlactoa es hablar, el que habla como el águila. Caminaba por ahí y escuchó la voz de alguien que le llamaba ahí en lo alto de ese promontorio, y acudió y se encontró con una deidad ahí resplandeciente. Esa es la versión de la Iglesia Católica. Usted puede creer en la que quiera, o sea, la cosa es que vaya a ese sitio. Si cree que ahí se veneró una deidad prehispánica y que por eso siguen yendo y siguen viniendo pueblos de todos lados del país, pues crean eso. Si no, pues crean la otra versión. Pero es un sitio muy bonito, o sea, yo ya tuve la ocasión de ir varias veces, muy, muy bonito, brota el agua también ahí, o lo hacen brotar, ahí sí ya no estoy muy consciente de qué pasa, pero sí hay mucha agua, y es un sitio privilegiado. Hicieron primero una capilla en lo alto, luego hicieron la basílica antigua, que si usted camina y se mete adentro de la basílica, va a ver como el piso está inclinado y como que uno se resbala. Y luego la basílica nueva que hicieron el siglo pasado, es una especie de tienda de campaña de los árabes que caminaban por el desierto. Así se parece esta basílica. Así la hicieron con este sentido, en donde cabe gran cantidad de gente y donde se muestra la manta que según unos que pintó el indígena Marcos, y otros dicen que no, que fue en donde se estampó ella sola la Virgen, porque Juan Diego así, el nombre de Cuautlacuatzin ya en español, que lo tenía colgado. Una cosa curiosa es que la manta esa mide más de 2 metros y Cuautlatoa, Juan Diego, pues no tenía más de 1,5 metros. Entonces, pues ahí como que algo no checa. Sin embargo, eso es cuestión aparte. Lo fundamental es que siguen yendo romerías y romerías de gente, que siguen caminando a pie, andando, en bicicleta, en lo que usted quiera, sigue llegando a venerar a esta deidad desde hace miles de años, no sabemos qué tiempo atrás. Siguen yendo y seguirán yendo después, no sabemos qué tiempo más después. Pero pues por hoy yo creo que Venerable Pan de Maíz se despide de todos ustedes, porque ya llegó el tiempo de decir hasta aquí por este día. Espero que estén bien aquí en la 107.1 de Chololan Radio. Nos vemos dentro de 8 días, si los hados del destino así lo quieren. Hasta luego y buenas tardes.
madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El venerable pan de maíz. Nos encontramos la próxima semana.